Lectura de Génesis capítulo 10 versos 13 y 14. La lectura de estos pasajes es la siguiente. Umitzraim yulad et ludim, beet anamim, beet leagabim, beet napturihim, beet patrusim, beet kuslachim, asher etzeu misham pelishtim, beet kaftorim. Estos pasajes se pueden traducir de la siguiente manera. Y Mitzraim había engendrado a los de Lud, a los de Anam, a los de Leab y a los de Naftú, y a los de Patros y a los de Cuslu, de donde salieron los palestinos y los de Caftor. En este pasaje se mencionan a los descendientes de Mitzraim, uno de los nietos de Noé por parte de Ham. La lista que encontramos en los versos anteriores se refiere a los pueblos que salieron desde Mizraim. Y los nombres no se refieren a personas físicas, sino solo a los descendientes. El texto señala que Mizraim tuvo 7 hijos, de donde provienen 8 naciones. La primera palabra que encontramos dentro del texto es Umitzraim. La palabra Mizraim generalmente se traduce al texto en español como Egipto, y esta traducción es la más aceptada por los estudiosos bíblicos. La palabra Mizraim es la expresión plural de Metzer, que significa límite o frontera, y al mismo tiempo está ligada con la expresión Matzor, que significa asedio, angustia o confinamiento. Esta palabra aplica a la región de Egipto porque se encontraba dentro de la frontera más cercana de la región de Palestina. Esta palabra designa a la región ubicada bajo la delta del Nilo. La palabra Mizraim hace alusión al Alto y al Bajo Egipto. De ahí que en la mayoría de los casos aparezca siempre en modo plural. El texto señala que Mizraim engendró a Ludim. De igual manera, esta palabra aparece en modo plural. Ludim es el plural de Lud, que en la etimología su significado es luchar o pelear. Y este pueblo se relaciona con la región al norte de África. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 46, en el verso 9, Jeremías incluye a Lidia junto a Cus, que es Nubia o Sudán, y a Fut, que es Libia. Algunos ubican los primeros asentamientos de los lidios en el norte de África o cerca de ahí, posiblemente migrando más tarde a través de la cuenca mediterránea. El profeta Jeremías también distingue a los lidios como expertos en el arte de la guerra y muy diestros en el manejo del arco. El siguiente nombre que encontramos en el texto es Ganamim. Es posible que esta palabra esté conformada por 2 raíces semíticas. La primera podría ser Ginan, que significa aflicción o fuente, y la segunda Mayim, que significa agua. La traducción para esta expresión, Ganamim, podría ser la aflicción de las aguas o la fuente de las aguas. El texto describe a estos pueblos como descendientes de Mizraim, el hijo de Ham. En algunos registros históricos se relaciona a este clan con la región de Anumu o Anamé, que está situado en el delta occidental del Nilo y colinda con la frontera libia. El tercero de los descendientes dentro de la lista es Lehabim, que es el plural de la expresión semítica Leav. La palabra Leab en el texto semítico significa flama o la hoja afilada de una espada que centella. La misma expresión también se puede traducir como destello o brillante. Se cree que los Lehabim eran un pueblo tribal descendiente de Mizraim, que habitaba cerca de la región de los lidios. De acuerdo a las investigaciones arqueológicas, se puede establecer que los Lehabim habitaron la delta occidental del Nilo, cerca de la región de la Cirenaica. Otro nombre que encontramos dentro de la lista es Naptuhim. Este nombre se ha transliterado dentro del texto griego como Nepsosim, que se puede traducir como Tierra del Norte y puede hacer referencia al Bajo Egipto. Algunos historiadores apuntan a Egipto y a las regiones vecinas del norte de África y en el Mediterráneo oriental. También se puede relacionar con un pueblo llamado Naptú, que estaba ubicado en el delta occidental del Nilo, alrededor de la ciudad de Memphis. La palabra Naptuhim proviene de una expresión semítica que es Pataj, que significa abrir.
El verso 14 es sin duda uno de los más interesantes dentro de esta lista, pues hace mención del origen de los Pelishtim, uno de los pueblos más emblemáticos dentro de la historia de Medio Oriente. En el verso 14 la primera expresión que encontramos es Patrusim, en donde esta palabra sin duda hace referencia al Alto Egipto. Esta región se ubicaba en el estrecho valle del Nilo, que se extiende desde el sur de Memphis hasta Asuán, abarcando las regiones de Tebas y Karnak, ciudades famosas por los templos que ahí se construyeron. El singular de la expresión Patrusim es Patros, que puede traducirse como la tierra del sur. El siguiente nombre en la lista es Casluhim, pero de este pueblo no se tiene un registro exacto. Aún la etimología del nombre es desconocida. La segunda línea en el verso 14 declara lo siguiente: Be'et Casluhim asher yetzeu misham pelishtim, que se traduce como y a los Casluhim, que salieron de ahí los filisteos. Dentro del análisis gramatical de esa expresión podemos subrayar que aparece una palabra que es asher, que es un pronombre relativo que se puede traducir como desde o de donde. Y también encontramos un adverbio de lugar, misham. La estructura de este verso presenta una larga lista de pueblos, lo que genera una ambigüedad sintáctica sobre a qué nombre se refiere misham. La lectura más natural, basada en la proximidad, asocia la cláusula con Casluhim, y esta misma estructura se conserva aún en el texto de la Septuaginta griega, en donde la cláusula que habla de los filisteos se inserta después de Casmonim, lo que sugiere que la conexión entre Casluhim y los filisteos era una tradición bien conocida desde la antigüedad. La última palabra que encontramos en el verso 14 es Kaftorim. La tradición y la evidencia arqueológica han asociado firmemente a esta palabra con la isla de Creta. La expresión semítica Kaftor tiene sus equivalentes en el texto ugarítico como Kaftara y hace alusión al territorio costero situado más allá del Mediterráneo oriental. Y en efecto, esta palabra se relaciona con el territorio de la isla de Creta y el mundo Egeo, incluidas algunas costas griegas. De acuerdo al registro que encontramos en Deuteronomio 2:23, los castoritas llegaron en barcos a la región de Gaza y de ahí echaron fuera a los aveos. Las escrituras vinculan sistemáticamente a los filisteos con Caftor, no con la línea de Canaán. En el pasaje de Génesis capítulo 10 se traza el origen de los filisteos a través de una línea de Misraim. Tanto en el libro de Deuteronomio como el profeta Jeremías y Amós afirman una migración marítima posterior desde Caftor. Y de acuerdo a esto, los filisteos exhiben rasgos culturales tanto egipcios como egeos. Para la época de los jueces bíblicos, los filisteos controlaban 5 ciudades principales: Gaza, Ashkelón, Asdod, Ecrón y Gat. De acuerdo a las palabras que encontramos en el libro del profeta Amós, quien escribió sus revelaciones a lo largo de 25 años, durante los reinados del rey Uzías y Jeroboam II. Esto es en el año 809 al 784 antes de esta era. En el capítulo 9, en el verso 7, Amós dice que el Eterno mismo trajo a los filisteos de la isla de Caftor hacia Canaán, de la misma manera como él hizo subir a los hijos de Israel desde Egipto. Alo et Misrael eleiti me eretz Mitzrayim, u felishtim mi Caftor. Y no a los hijos de Israel hice subir yo desde la tierra de Misraim, y a los filisteos desde Caftor. Dentro de esta declaración encontramos que en efecto los filisteos llegaron de la isla de Caftor o de la isla de Creta. Los filisteos también aparecen mencionados en la época histórica conocida como la Edad de Bronce Tardío, esto es alrededor del año 1200 antes de esta era, en un periodo en donde se dieron grandes migraciones desde el mar Mediterráneo. Dentro de los registros históricos de los egipcios se menciona la aparición de una serie de grupos conocidos como los pueblos del mar, que asolaron la costa y los imperios de la región. A uno de estos grupos se les llamaba los Peleset,
que se identifican casi completamente con los filisteos bíblicos. De acuerdo a los registros egipcios, los filisteos se asentaron en la región sur de Canaán, en la región que más tarde se llamaría Filistea. La relación que encontramos entre los hijos de Israel y el pueblo filisteo está expresada en el libro de los Jueces en el capítulo 3. Estos son los pueblos que dejó el Eterno para probar con ellos a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente dejó para que el linaje de los hijos de Israel los conociesen y para enseñarlos en la guerra, solamente que antes no habían conocido. Y estos son 5 príncipes de los filisteos.